buenos días. Los invito por favor a tomar asiento. Si hay alguien fuera del salón, por favor que también haga ingreso a él para dar inicio a esta Expo Seguridad, a esta segunda parte de Expo Seguridad 2024. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a la última jornada de Expo Seguridad 2024, la seguridad en el siglo XXI. ¿Cómo abordamos el desafío hoy? Estamos compartiendo ya la 8ª edición de esta feria y congreso que se ha consolidado como el evento más importante en seguridad realizado en Chile. Más de 150 marcas expositoras están presentando productos y servicios de vanguardia en áreas como ciberseguridad, armas no letales, sistema de vigilancia y control de acceso, entre otras soluciones claves para la prevención del delito y la gestión. Seguridad Expo 2024 invita Hikvision, organiza FISA Yale Events, coorganiza Carabineros de Chile. Auspiciador social Entel Digital, partner estratégico SOSAFE. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Media Partner y Radio Oficial BioBio. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en Seguridad Expo 2024. Agradecemos a todas y todos ustedes por su presencia y el interés que han manifestado por esta exposición. El primer panel de esta jornada se titula Inteligencia en la macrozona sur, la experiencia estatal y de las forestales. Dicho panel será moderado por Tomás Mochati, a quien invito a continuación. Él es el director de Radio BioBio, quien dará una pequeña introducción. Tomás, por favor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la macrozona sur, de lo que ha ocurrido hace ya tantos años y del enorme desafío que tiene nuestro país, no solamente en materia de seguridad, sino que en el desarrollo de la zona. Yo quisiera partir recalcando, esta es una introducción pequeña porque yo creo que les interesa más escuchar a nuestros invitados, pero yo quisiera partir recalcando que todos los días hablamos de macrozona sur, pero este concepto desde el punto de vista jurídico, administrativo, no existe. Aquí está el fiscal. ¿Existe fiscal? No existe. Comenzó siendo una denominación periodística y para luego pasar a un concepto relacionado con la seguridad pública, para terminar siendo un término, yo diría, también político. Macrozona sur no es entonces un concepto ni administrativo, ni económico desde el punto de vista legal, y tampoco productivo. Hoy comprende, como todos sabemos, las provincias de Arauco, la provincia de Arauco, la región del Biobío, la Araucanía y sectores de la región de los lagos. Y algunos nombres de localidades que para chilenos eran muy desconocidos hace muchos años, hoy día son perfectamente comunes, qué sé yo, de Ercilla, Lumaco, Quidico, Cañete, Lebu, se han hecho conocidos a nivel nacional, para no mencionar Temucuicui. Y por lo tanto el Estado chileno, sus instituciones, han sido desafiados por largos años por grupos armados que en mayor o menor grado reivindican derechos ancestrales. Y yo quisiera hacer dos observaciones preliminares, solamente pequeñas cosas. Lo primero es que use usted el término que quiera, invasión, ocupación, pacificación de la Araucanía. Nosotros los chilenos nos olvidamos que es relativamente reciente. O sea, se produjo, ustedes saben, al término de la definitiva, ¿no? Al término de la Guerra del Pacífico. Y como ustedes saben, Chile se interesó por tener dominio territorial solamente después de la aventura de Aurélie Antoine de Touraine. Curiosamente, porque antes no se había interesado. ¿En qué se había interesado? En tener algunas alianzas con algunos caciques mapuches para la política interna. Ocurrió para las guerras de la independencia, en que algunos estuvieron con los realistas y otros estuvieron con los patriotas. Ocurrió para la guerra civil de 1851, con el general José María de la Cruz. Ocurrió con la Revolución Liberal de 1859.
estas alianzas esporádicas en que uno y otro sector utilizaron a los sectores mapuche. O sea, cuando yo nací, habían transcurrido 100 años de todo esto. Y por lo tanto, cuando yo de joven, muchacho, iba a algunos sectores de la Araucanía, los abuelos de las personas con las que hablaban habían vivido la ocupación chilena. Y era un recuerdo reciente. Yo sé que la gente de Santiago no tiene idea de todo esto, pero así era. Y por lo tanto era algo prácticamente que habían vivido en las familias. Yo quiero recordar que Mulchen, Levo, Angol, todas esas localidades, el Fuerte Cañete, todo eso se reinstaló o se refundó en 1881, por lo tanto habían pasado recién 100 años. Esa es la primera observación, esto es reciente. Lo segundo, los mapuches nunca tuvieron un Estado. Nunca. Los mapuches vivían separados en unidades familiares entre 800 a 1 kilómetro cada uno. Solamente se unían para la guerra. Y para la guerra elegían un jefe, y si no, no había jefe. Y por lo tanto era un archipiélago de familias separadas unas de otras, y por lo tanto no hubo ningún pueblo, no hubo ningún villorrio, nunca hubo nada. Y eso es una enorme dificultad para entenderse con ellos, porque hay 1.200, 1.300, 1.000 y tantas comunidades con sus propios jefes, un archipiélago de jefaturas. El 1 de diciembre de 1997, todos lo recordamos porque se produjo el primer atentado contra camiones forestales, y esto ocurrió en la comuna de Lumaco. No sé si ustedes saben dónde está Lumaco, pero Lumaco está, Traiguén, Lumaco, Cordillera de la Costa, y más allá está Capitán Pastene, que les debe sonar. Allí se produjo este atentado, y de ahí esto no ha parado. Se han quemado miles de camiones, maquinaria forestal, predios, casas, en un incesante ataque a todo lo que sea chileno, huinca o institucional. Se constituyeron comunidades que prácticamente son un Estado dentro del Estado. Temucuicui no cabe la menor duda que es eso. Incluso políticos dijeron que estaban en el territorio liberado de Temucuicui. Y la prueba de esto es que cuando la policía quiso entrar, cuando 840 funcionarios de la Policía de Investigaciones, entre los que estaban los más capacitados para enfrentar a fuerzas armadas, me refiero a grupos armados, los SWAT chilenos, resulta que fueron derrotados. Se fueron con un muerto, los tuvo que ir a rescatar carabineros. Eso demuestra que hay amplios territorios donde no hay dominio del Estado. A mí me gustaría, le voy a preguntar después al fiscal, por ejemplo, o a algún dirigente, si se atreven a circular, no a las 2 de la mañana, porque sería un exceso, a esa hora se duerme, no a las 10 de la noche, entre Levo y Tirúa. A ver si es posible eso. Esto estoy hablando de la provincia de Arauco. Yo no sé cuánta corrupción además hay en la zona, desde el punto de vista de lo que se ha producido con el crimen organizado, porque como siempre ocurre en grupos insurgentes, esto ocurrió con la FARC, es que hay entrenamiento militar, hay profesionalismo militar desde el punto de vista del uso de las armas, hasta llegar al financiamiento. Todo esto es muy caro, y esto se financia en el caso de la FARC con las drogas, y aquí también hay droga, y harta, no hay poca. Han encontrado personas con droga y con muchísima droga, y recordemos el caso de Juan Pirce, Traiguén, funcionario judicial, con armas. Cuando llega Carabinero piden autorización a los jueces para entrar a su domicilio,
y como palitroques los jueces empiezan a inhabilitar uno tras otro, tras otro, tras otro. Algo impresionante. Recordemos que el 27 de abril 3 carabineros fueron ajusticiados. No fue un enfrentamiento, no, fue un ajusticiamiento. Fueron masacrados. Y recordemos también algunas cosas. Que la multigremial de la Araucanía, que es la entidad que reúne a los sectores productivos de la macrozona sur, contabilizó 14 muertos en hechos de violencia en la macrosur en 2022, 7 de los cuales eran mapuches, porque aquí están muriendo también mapuches. Hay un catastro de organizaciones civiles, Fundación de Víctimas del Terrorismo, la Araucanía, Mujeres Unidas por la Paz, etcétera, que registró 48 muertos entre 2009 y 2022, 17 de ellos eran mapuches. Y algunos datos son un poco antiguos, pero que reflejan un poco la realidad. Entre el año 2022, entre 2016 y 2022, 314 investigaciones por hechos violentos. ¿Cuánto terminó en condena? Esto es la región del Biobío, 1%. Son los datos. 97,4% de las investigaciones fueron cerradas inculpables. 1,6% estaban todavía las investigaciones vigentes. Vamos a la Araucanía. 236 investigaciones entre 2018 y 2020. Condena. Ahí hay más éxito que en la región del Biobío, 1,3%. En estos momentos hay grupos mapuches radicalizados. Ustedes saben, la Liberación Nacional Mapuche, de creación relativamente reciente, la CAM todos la conocemos, la Huicana Aucamapu, la UAM, la Huichana Aucamapu, perdón, la UAM, y la Resistencia Mapuche Lafkenche, que son las que más han tenido actividad violenta. Y quiero recordar un hecho que ocurrió el año 2022, si mal no recuerdo, en una comunidad que se llama Choin Lafkenche, donde a mi juicio se ha producido uno de los hechos más brutales de tortura y asesinato de unas personas al interior de esta comunidad. Esto habría sido, si lo hubiese hecho otros, yo creo que habría sido un enorme escándalo. Y no lo fue tanto, pese a la brutalidad de los hechos. Y yo me pregunto si el juicio de reproche es el mismo en todo el país y para todos. Y si el juicio de reproche no solamente de la opinión pública, de los dirigentes, de las personas que tienen el poder, sino también de los tribunales, es el mismo. Y por lo tanto, si lo que tanto reclamamos siempre, y con mayor razón a propósito de lo que ha ocurrido con la Corte Suprema, si hay igualdad ante la ley también acá. Digo esto porque hay algunos que sostienen que los tribunales competentes no debieran, cuando se producen hechos delictivos, los tribunales competentes no debieran ser los de la Araucanía, sino que debieran estar en otros lugares. Y eso refleja también un gran problema. ¿Es que los tribunales en la Araucanía están aplicando la ley como se aplica en otros lugares de Chile? Termino acá porque podría seguir con esta introducción que es demasiado larga y no los quiero aburrir, así que los invitados pasen al Gloria Navellán, Enrique Vázquez, que es fiscal adjunto, jefe de la Fiscalía Lautaro, Antonio Bocar, presidente de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura, Juan José Ugarte, presidente de la Corma. Agradecemos la presentación de Tomás Mochati, a quien invitamos a que permanezca en el escenario con nosotros. Como mencionamos, este primer panel de esta jornada se titula Inteligencia en la macrozona sur, la experiencia estatal y de las forestales. Los
panelistas invitados, como ya fueron nombrados, don Enrique Vázquez, fiscal adjunto, jefe de Fiscalía de Lautaro, Antonio Walker, presidente del Directorio Sociedad Nacional de Agricultura, Juan José Ugarte, presidente de Corma, y Gloria Navellán, diputada de la República de Chile, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Los dejo entonces con Tomás Mochati. Gracias y bienvenidos. Antes de hacer preguntas, porque de eso se trata, yo quisiera dar la palabra 3 minutos a cada uno de ustedes para que nos den una visión la propia que tienen de la macrozona sur. ¿Qué es lo que podrían decir en 3 minutos desde su visión? Diputada. Si supiera cómo se entiende. A ver. Ahí está. Hola a todos. Bueno, para mí no es tan difícil dar una radiografía porque yo vivo en Traillén y Traillén está en el corazón de lo que se denomina la zona roja. Normalmente, de antes de ser diputada y ahora con mayor razón, circulo en los caminos que Tomás menciona, hacia la provincia de Arauco y dentro de la provincia de Malleco. Para mí es normal circular a Ercilla, a Curacautín, a Lumaco, a Pastene, eso es habitual. Y yo veo efectivamente cómo este problema ha ido creciendo a lo largo de los años. A mi modo de ver, este es un problema que debió de detenerse a tiempo y no hubo la voluntad política de hacerlo. Hubo cobardía de parte de todas las autoridades. De hecho, lo que Tomás menciona respecto de cómo ha crecido el cultivo de drogas, el tráfico de drogas, de armas y de personas especializadas en preparar estas drogas, yo lo vengo denunciando desde el año 2013 y lo denuncié públicamente. Había conocimiento de que había desembarco de insumos para producir drogas duras, de personas especialistas en la preparación de estas drogas y también de armas, en las costas de Tirúa. Y esta droga circulaba por caminos internos para llegar al lago Yeuyeu, que es uno de los puntos donde tienen estos verdaderos estados aparte, y a Temucuicui, donde sabíamos que se estaba produciendo droga. Probablemente hoy día son más los lugares, pero en ese momento eran estos dos. Esto yo lo denuncié no solo públicamente, también a las autoridades de la época, a los distintos subsecretarios de Interior, al ministro Chadwick, con reuniones en su oficina con mapas mostrándole los caminos por donde circulaba esta gente, que era la información. Yo era en ese tiempo dirigente del gremio de agricultores que nosotros teníamos. Y esa información me imagino que quedó en algún cajón del Ministerio del Interior o de la Subsecretaría de turno, porque la verdad es que nunca se hizo nada. Y esto no tenía más posibilidades que aumentar, porque esto es terrorismo y crimen organizado, no es otra cosa. Juan José Ugarte. Muy buen día. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, se escucha. El sector forestal está compuesto por 110.000 propietarios. Tiene una fuerza laboral de 300.000 colaboradores. Estamos hablando de grupos familiares entonces que representan entre el Maule y los lagos 1.200.000 personas que todos los días se levantan vinculados al mundo forestal. Me correspondió acompañar a una de nuestras asociadas, una pequeña planta de transportes en Collipulli, en que tuvimos que ir justamente hacia las oficinas del Ministerio del Interior. Aquí ella entregara su testimonio personal, en que uno de sus operarios en un camión fue interceptado, golpeado, vejado, su camión quemado, y ella recién había parido, tenía una guaguita de meses. La subió a su camioneta, a su jeep, y fue a abrazar a su conductor. Ese es el nivel de violencia ejercida hacia las personas. Ese es el nivel de angustia que provoca en las comunidades. De alguna manera, somos algo así como un símbolo del sector productivo que tiene una afectación con los temas de seguridad gravísimo, con un nivel de inversión en seguridad
quemando recursos que podrían ir a cualquier modelo de asistencia social. 140 millones de dólares al año. ¿Se imagina lo que se podría hacer eso en vivienda, en desarrollo social, en ayuda a las comunidades? Pero de alguna manera queremos entregar noticias positivas de cuando logramos unirnos como Estado, cuando los legisladores escuchan y atienden a un problema social, se produce un giro muy importante. Y la pregunta que nos hacemos hoy día, Tomás, es si llegamos a tiempo. Fiscal, a ver si... ¿Qué nos tiene que decir desde el punto de vista judicial y de la investigación penal? Desde el punto de vista investigativo, propiamente tal, desde el trabajo de la Fiscalía Regional de la Araucanía, es efectivo que las denuncias han incrementado en todo ámbito. La Fiscalía recibe, al menos de eso dio cuenta el fiscal regional en su última cuenta pública, más de 77.000 denuncias. Sin embargo, la realidad regional en la Araucanía implica que muchos de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público tengan que abocarse a este tipo de investigaciones, a las investigaciones que hasta ahora se han denominado como de violencia rural. ¿Y qué tenemos dentro de la violencia rural? Coincido, existe tráfico, lo hemos planteado, hemos realizado acciones para incautar la droga, una de aquellas fue efectivamente el ingreso a la comunidad de Temucuicui. Existe financiamiento a través de la sustracción de madera, se han dirigido los esfuerzos a disminuir la sustracción de madera, Corma dará cuenta de aquello, hemos incautado maquinaria, hemos formalizado agrupaciones como asociaciones ilícitas que cometen este tipo de delitos. Lamentablemente, no solamente se quedan en el tráfico de droga y sustracción de madera, sino que también todos hemos tomado conocimiento de hechos aún más violentos, de los cuales usted, don Tomás, dio cuenta en su introducción. Existió una investigación por secuestro que debe ser uno de los hechos más graves que nosotros al menos hemos tomado conocimiento. El homicidio de funcionarios policiales, no solamente los que ocurrieron en el Biobío hace muy poco tiempo, sino que también en la Araucanía. Y el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de la Araucanía, en esos homicidios ha destinado todos los esfuerzos en un trabajo mancomunado con carabineros, con la Policía de Investigaciones, que respecto de esos autores están todos o cumpliendo condena o en prisión preventiva. Antonio Boca. Sí, bueno, nosotros cuando asumimos como nuevo directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo primero que dijimos, hagamos un viaje por Chile, recorramos Chile para ver cuáles son los principales problemas, cuáles son los principales lomos de toro que tenemos para el desarrollo de la agricultura chilena. En 6 meses recorrimos Chile, desde Atacama a Magallanes, y pensamos que los primeros problemas que íbamos a recibir como denuncias era el tema del financiamiento, eran temas productivos, eran temas relacionados con el agua, con la competitividad, con la mano de obra. Pero la sorpresa de este viaje por Chile fue que en todas las regiones de Chile, el primer problema que surgió como el gran lomo de toro que tenía frenada la inversión, incluso no era la permisología, porque la agricultura está poco sometida a la permisología, era el tema de orden público y seguridad. Nosotros en Chile tenemos 263 comunas rurales de un total de 345 comunas rurales. Yo vivo en el Maule hace 38 años. Nunca antes había visto cómo las bandas de crimen organizado se han desplazado hacia zonas rurales, ¿no? Se implementa el plan Calle Segura en los sectores urbanos, ¿no? Y las bandas de crimen organizado se desplazan hacia los sectores rurales, donde no solamente a la macrozona sur, donde hemos tenido un nivel de homicidios nunca antes visto. Yo puedo decir, el año pasado perdimos un agricultor en Casablanca, perdimos 2 agricultores en Mayoa, perdimos
3 carabineros en Cañete, más los agricultores que hemos perdido en la macrozona sur. El nivel de robo de insumos, de maquinaria, de equipos, ¿no?, de transformadores, el nivel de inseguridad que estamos viviendo en las comunas rurales no lo habíamos visto antes. Lo que quiero decir también y llamar la atención que la macrozona sur tenemos un problema adicional, ¿no es cierto?, que son estas células pequeñas de terrorismo, terroristas con armas de alto calibre, ¿no?, que impiden que la macrozona sur se desarrolle por el nivel de inseguridad que hay. Aquí hay un tema, Tomás, de inversión versus seguridad, ¿no? Yo he recorrido muchas veces Chile, me tocó trabajar 3 años en el Ministerio de Agricultura. Yo creo que la región con más potencial agrícola, forestal, pecuario de Chile es la Araucanía, ¿no? Incluso, ¿no es cierto?, por todas las condiciones que tiene de suelo, de agua, de clima, está siendo una zona que al tener esta influencia del Océano Pacífico y la corriente de Humboldt, hace que en este contexto de cambio climático incluso no sea tan afectada por el cambio climático como otras regiones de Chile. Sin embargo, yo lo comparo con el Maule, donde vivo, ¿no?, en número de exportaciones, de inversiones, y vemos que es una de las regiones, por un lado, con más potencial de Chile, ¿no?, en materia productiva, y por otro lado, es la región más pobre de Chile, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas rápidas. Diputada. Dígame, don Tomás. 27 años de rebelión para algunos. ¿Cuál es la responsabilidad de los parlamentarios? A ver, yo creo que claramente hay una responsabilidad de tener una venda arriba de los ojos. ¿De los parlamentarios? Pero absolutamente, porque los parlamentarios viven en un mundo metidos en este templo de la perdición, como yo lo denomino, donde claramente no tienen idea de lo que pasa en la calle. Pero usted habla con ellos, no le hacen caso. Pero por supuesto que hoy día sí, y hemos logrado sacar adelante la ley del robo de madera, por ejemplo, que ha sido fundamental, la ley antiterrorista, que la aprobamos hace un par de días, que también es fundamental, pero no basta, porque hay problemas que heredamos de atrás en la legislación. Tú puedes creer, por ejemplo, que el tema de tortura, las personas que torturaron a este hombre y lo asesinaron en la Choín Lafkenche, no pueden ser juzgados por tortura, porque la tortura es solamente un delito si lo comete un agente del Estado. Ahí hay falencias graves, pues, Tomás, por ejemplo. Pero usted logra convencerlos ahora un poco más, ¿o no? Un poco más, presidiendo la Comisión de Seguridad de la Cámara, gracias a Dios me he dado cuenta de que incluso el gobierno, y eso tengo que decirlo, muchas veces tiene ideas más similares a las nuestras que sus propios parlamentarios. Y por eso de repente se demoran tanto las leyes, porque los mismos parlamentarios oficialistas se oponen a ideas que claramente el gobierno también está dispuesto a avanzar. Pero hemos logrado avanzar, y eso es importante. Fiscal, ¿a usted lo han amenazado? Sí, es de público conocimiento la existencia de amenazas no solo personales, sino que también a mi familia. ¿Cómo lo han amenazado? En el contexto de un atentado, que es un lienzo que hace alusión no solamente a mi persona, sino que también a todo mi grupo familiar. También es de público conocimiento que en 2016, si no me equivoco, fui agredido en un tribunal, pero el Ministerio Público, todos sus fiscales, vamos a seguir trabajando con la misma convicción, con el mismo profesionalismo, y prueba de aquello es que luego de la agresión en el 2016, luego de la amenaza en el 2021, personalmente me ha correspondido hacerme cargo de investigaciones a las cuales usted ha hecho referencia, como el secuestro, por ejemplo, que solo este año llevamos a juicio recientemente y los condenamos a todos los imputados. ¿Qué pasó con su familia? Ellos están muy bien. Son víctimas de amenazas, pero prefiero no referirme a mi familia directamente, pero sí. ¿Cómo se protege usted? ¿Cómo se protege usted? Bueno, la medida de protección no solamente para fiscales, sino que también para las víctimas y testigos es una labor del Ministerio Público. La Fiscalía cuenta para estos efectos con el auxilio del personal policial, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Las medidas de protección propiamente tal dependen del nivel de riesgo de cada una de las víctimas o testigos en los casos. ¿A qué se debe la baja cantidad de condenas en la Araucanía?
Yo diría que, en primer lugar, hablar de baja cantidad de condenas sin el número exacto se hace complicado así en frío. Pero las cifras están, ¿eh? La cifra, lo que nosotros podemos decir de que el trabajo de la Fiscalía, por ejemplo, a la fecha, a septiembre del 2024, tenemos 60 personas en prisión preventiva, todos en contexto de violencia rural, por distintos delitos, desde sustracción de madera hasta los homicidios de los funcionarios policiales a los que he dado cuenta. El trabajo de la Fiscalía de la Araucanía, que al menos de la que yo puedo dar cuenta, también obtuvo condenas importantes en sustracción de madera que permitieron reducir el volumen de madera sustraída en más de un 80%. Al día de hoy hablamos de que la madera robada en la macrozona sur bajó en un 82 a 90%. Y eso es resultado del trabajo investigativo del Ministerio Público, del trabajo comprometido de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile. Y además de aquello, por ejemplo, no podemos olvidar la condena de uno de los líderes de probablemente la orgánica radical más conocida como la Coordinadora Arauco-Mayeco. Está condenado en una investigación de la Fiscalía de la Araucanía a una pena que supera los 20 años de cárcel. No hay interlocutores válidos en torno a estas agrupaciones que puedan legitimar sus acciones. Y aquello está dado por el trabajo investigativo. Jorge Huenchullán, como uno de los interlocutores. Pero fiscal, las cifras son bajas de condena. Es que nosotros, sí, no estamos satisfechos, no podemos estar satisfechos, así también lo planteó el fiscal regional. Hay mucho trabajo por hacer, necesitamos seguir avanzando para avanzar en el éxito de las investigaciones, pero los números también dan cuenta de que el trabajo realizado por la Fiscalía ha permitido reducir incluso el nivel de denuncias. Las denuncias a la fecha, en contexto de violencia rural, alcanzan 170 causas este año, lo que implica aproximadamente un 50-55% de rebaja versus el año pasado. Y si consideramos el año anterior, el 2022, que fue el año en que llegamos a nivelar las denuncias en contexto de violencia rural, que tenían un aumento explosivo, 2019, 2020, 2021, sí iba a la baja. Entonces, aquello da cuenta del trabajo de la Fiscalía Regional de la Araucanía. Juan José, ¿está de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí. Y la pregunta que yo hacía era si llegamos a tiempo, pero estamos de acuerdo. Las cifras que tenemos respaldan lo que señala el fiscal. El robo de madera. ¿Sabes que le quiero hacer una consulta sobre eso? Dale. ¿Qué papel han tenido los sistemas de inteligencia de las empresas forestales en la bajada del robo de madera? O sea, fundamental. Entonces, no solamente el trabajo público de la Fiscalía, sino que es la inteligencia de las empresas forestales. O sea, ¿nos puede relatar un poco de qué es lo que han hecho con la inteligencia? Claro, es el trabajo del Estado, del mundo público con el mundo privado colaborando. ¿Qué ha hecho el mundo privado? Sí, que lo puede decir. Sí. Es que déjame partir con un primer hecho. Hace 5 años atrás se presentó en el Congreso la ley del robo de madera y se rechazó la idea de legislar. Así es. Y lo logramos ahora. 5 años después se aprobó en el Senado por 40 votos contra 1, unánime y transversal. Eso entregó capacidad a las fiscalías, capacidad de investigación a Carabineros, un accionar que permitió, Tomás, reducir en un 92% el robo de madera, que es un elemento básico de financiamiento. Mi pregunta es otra. ¿Sí? Sobre los servicios de inteligencia de las empresas forestales. Es que contando con una ley que entrega elementos probatorios, que el uso de la tecnología, las imágenes digitales, los vuelos no tripulados, el acceso a drones, el de seguimiento, el de los elementos probatorios, que eso ha sido toda la atracción que ha llevado el sistema privado, el de seguir la ruta del dinero, el de manejar sobre plataformas digitales todo el recorrido desde la cosecha hasta la venta final. Con esos antecedentes, en conjunto con impuestos internos, en conjunto con las fiscalías, entregando la información con data, con referencias referenciadas específicas, para que la concertación de capacidades de la Jefatura de Defensa Nacional con Carabineros puedan actuar, porque estamos hablando de robos flagrantes, robos industriales que se prolongaban por meses en un mismo predio. Y no había la capacidad de las fuerzas policiales, de la Ejecutiva, para poder actuar. Entonces decían, oye, pero están robando, ¿dónde? ¿Cómo? Una camioneta. Son decenas de camiones que salían todas las noches, porque no existe tercer turno, salvo para los delincuentes.
con el tráfico de la madera robada. Entonces, el de entregar esa evidencia avalados y en el marco de una nueva legislación ha permitido a Fiscalía actuar, a tener detenidos, a incautar equipos, Tomás. Nosotros teníamos hasta el mismo camión, la misma placa patente, 11 veces cometiendo el mismo delito. Y hoy día esos recursos están retirados de la cadena delictual. Yo sé que yo solamente puedo hacer preguntas, pero puedo decir algo. Las empresas forestales lo que hicieron fue contratar tecnología del mejor nivel en Estados Unidos, contratar personas y empezaron a transmitir en directo casi los atentados y los robos. Y crearon una presión a los sectores policiales y del Ministerio Público tremenda. Porque si yo recibía las imágenes casi en directo de los robos, evidentemente que se creó una presión gigantesca de lo que estaba ocurriendo. Y eso logró que en parte, yo creo que en buena parte, que disminuyera los robos en un 80%. Contrataron aviones, sistemas de cámaras muy avanzados, gente que sabía manejar todo esto, vehículos blindados que transitaban por los lugares. De hecho, en Estados Unidos compraron un vehículo que lo iban a comprar los mexicanos y se lo trajeron para acá, con el lío que hay en México. Y esto lo hizo primero Arauco y después lo hizo la CMPC. Y lo siguen haciendo en estos momentos, transmitiendo en directo todo lo que está ocurriendo y está una presión gigantesca. Eso fue, ¿no es cierto? Pero en un marco legal que permite... No, si yo no estoy diciendo que sea ilegal, estoy diciendo lo que hicieron. O sea, esto es súper importante, Tomás, de que esto es un esfuerzo colaborativo entre el sector privado y el sector público. El sector privado... Yo lo que sentí que es que fue una presión al sector público el que hicieron, ¿eh? Que no digo que esté mal, pero Avalado por la ley que existe. Avalado por la ley, pero fue una presión gigantesca. Así es. Antonio, se roban madera. Son cientos de camiones. Son lugares de acopio gigantescos. Poder de compra para esa madera, porque alguien la compra. Factura falsa. A ver, los lugares de acopio son enormes. Es un transitar y transitar de camiones con madera robada. ¿O es que nadie lograba parar todo esto? Perdón, con todo respeto, sí. Pero se hacía en Arauco, en la provincia de Arauco, ¿cuántos caminos hay para que puedan transitar camiones? 3. No son más, ¿no? Son 3. ¿Era tan difícil controlar 3 caminos? Yo creo que la pregunta es un poco estúpida, pero la situación es un poco tonta desde ese punto de vista. ¿Y quiénes compran la madera? Perdón, ¿hay madera que se exporta? ¿Qué responsabilidad tienen los puertos? Bueno, Tomás, quiero dar un dato por la pregunta anterior. El fiscal a lo mejor, yo puedo entregar estos antecedentes. 2 personas del equipo de la SNA hicieron un trabajo al 2013 de ver cuántas denuncias o querellas teníamos en la macrozona sur. Y aquí tengo el número de 56.600, ¿no? Y se han investigado y se han concluido estas investigaciones en 6.821, o sea, el 12% de todas estas denuncias. Es un trabajo que lleva la SNA haciendo este año. Me gustaría entregar estos antecedentes para poder evaluarlos, ¿no? Ahora, respecto de los efectos de las leyes, yo quiero decir una cosa. Qué importante ha sido la ley de usurpaciones. Qué importante ha sido la ley de robo de madera. Qué importante ha sido el estado de excepción constitucional que tanto costó instituir, ¿no? Según el general, ¿no?, nos decía que habían bajado los delitos en un 61% cuando empieza a regir el estado de excepción constitucional. Qué importante son todas las leyes que tienen que venir, que están en el Congreso hoy día, como la ley antiterrorista, como la ley de seguridad interior del Estado, como la ley de defensa de las víctimas, como la ley de inteligencia del Estado, como el nuevo Ministerio de Seguridad, etc. Ahora, hay una ley, Tomás, y contestando a tu pregunta, que es muy importante. Los abogados me pueden corregir aquí, que es la ley de receptación, ¿no? Castigar al que roba, ¿no? Pero también castigar al que compra,
porque acá hay una cadena. Ocurre mucho en los insumos, ¿no? En la agricultura trabajamos con los bioinsumos, con insumos muy sofisticados, que son muy caros porque tenemos que cumplir con todas las certificaciones que demandan los mercados internacionales. Entonces hay una especie de sicariato, hay personas que mandan a robar y eso tiene un precio, ¿no? Y hay otra persona que compra. Pero está bien, las leyes son muy importantes, todos lo sabemos, pero no había una ausencia de voluntad. Sí, bueno. A ver, porque son miles de camiones, lugares de acopio gigantescos. ¿Dónde sale esta madera? ¿Quién compra? ¿Se exporta? Todos sabemos que las dimensiones de la madera es distinta para el consumo nacional que para la exportación, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno puede identificar por qué no se hizo trazabilidad de la madera que se explotaba. Algo pasa acá. Bueno, falta toda esta labor investigativa. Juan José puede contestar mejor que yo esta pregunta. Yo la cifra que tengo, Juan José, es que los robos de madera eran más o menos 200 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Y hay toda una cadena acá que no solamente, lo que quiero decir, hay que castigar y sancionar e investigar al que roba, sino que al que compra. Y por eso esta ley de receptación, Gloria, que yo creo que hay proyectos de ley al respecto, tenemos que sancionar, ¿no es cierto?, al receptor, al que compra, para cortar la cadena. Pero Juan José a lo mejor puede complementar mejor que yo la pregunta. Los que compran son empresarios, es gente con muchos recursos. Hay exportación. Yo quiero decir una cosa, nosotros alguna vez pedimos al puerto de Coronel antecedentes de los exportadores de madera y no querían darlo. Así es. Y todos sabemos lo que pasaba en el puerto de Coronel y con toda la coima que había ahí y la corrupción que había en ese puerto. Entonces, claro, nosotros a lo mejor, ¿quiénes somos nosotros para pedirlo? Pero ustedes sí. Claro. Ojos. Sí. Es que primero coloquemos los titulares. El robo de madera disminuyó en un 92%, que a un 8% de la cadena delictual que está afectando muy duramente a tu región del Maule, que tiene que ver con la madera de comercio nacional. Se siguen cerrando aserraderos porque la madera ilegal está copando mercado en el comercio nacional. Pero en el del grueso, digamos, ¿cierto?, el 92% de detención del robo de madera significaba alimentación de las células terroristas, contratación de soldados, dotación de armamento. Junto con los camiones con madera robada se traficaban las drogas. Se dejaban los despachos de madera y la cabina del camión empezaba a ir al centro de comercio de la droga donde estaba instalado. Sí, por lo tanto, lograr esa concertación de capacidades, el que Fiscalía tenga las atribuciones para actuar, que la concertación de capacidades de Fuerzas Armadas y Carabineros haya logrado detener infragante, incautación, significa que estamos hoy día en otro estadio de la situación del robo de madera. ¿Qué hicimos nosotros como sector privado? Definimos la ruta del dinero. Hicimos una trazabilidad desde la cosecha hasta el vendedor final. Firmamos una alianza con Impuestos Internos para tener un registro digital de todos los procesos. Le entregamos al Ministerio del Interior una aplicación de teléfono celular para que en las rutas se pudiera fiscalizar, porque de otra manera tenía que estar un oficial de CONAF, uno de Impuestos Internos y uno de Carabineros, a las 12 de la noche en una de estas comunas en las cuales, digamos, era peligro inminente. Hoy día, con una aplicación de teléfono celular, se puede detectar, digamos, esto es la ruta ilegal del dinero. Entonces, aplicando tecnología, pero sobre todo amparados por un marco jurídico nuevo, el que se ha podido actuar con este nivel de diligencia. Fiscal, muchas veces se ha dicho que los estándares probatorios que exigen los tribunales de la Araucanía son superiores a los del resto del país. Usted lo debe haber escuchado un montón de veces. Previo a aquello quería, para continuar con el punto de la madera y la importancia de la actividad legislativa. Y también relacionarlo, porque acá no se trata de hechos que son aislados entre sí. Tenemos la usurpación como un punto relevante. ¿Y por qué es relevante? Y alguien pudiera pensar qué tiene que ver con la madera. Porque en las investigaciones que hemos mantenido, tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones, se ha determinado claramente, y con condenas incluso, que estos grupos radicalizados, estas orgánicas, ocupan los predios no con un afán de instalarse a vivir en el lugar, sino que se instalan y repelen tanto a los propietarios como a las Fuerzas Armadas, incluso cuando hay estado de excepción o habiendo estado de excepción, con el afán de sustraer precisamente la madera que está en los predios.
¿Y cuál es la relevancia o dónde notamos la relevancia? Con la ley de usurpaciones bajaron a tal nivel la cantidad que al día de hoy nosotros tenemos 17 denuncias en la Araucanía por usurpación versus 212 que había en el 2021, por ejemplo. Y si lo relacionamos con la ley que modifica la persecución en la sustracción de madera y los resultados que hemos obtenido y de los cuales dan cuenta las víctimas que alcanzan un 90%, es evidente que el Ministerio Público, con las armas otorgadas por el legislador, realiza su trabajo con el auxilio de ambas policías. Eso, creo que los números son claros, son contundentes. El trabajo del Estado, tal como ha mencionado el representante Corma, da resultados. Hemos hecho investigaciones interrelacionadas con el Servicio de Impuestos Internos. Hay un caso paradigmático en la Araucanía, la ocupación de un predio cerca de Traiguera, en Galvarino, donde ocupan un fondo que se llama Los Chilcos, con el auxilio de la coordinadora Arauco-Mayeco. Y ahí lo que estaba ocurriendo no era la ocupación para vivir, sino que la ocupación para sustraer madera. Fueron todos detenidos, todos condenados, e incautamos entre maquinaria y camiones casi 1.000 millones de pesos. ¿Y por qué tuvimos la posibilidad de hacerlo? Con el auxilio, evidentemente, de las mismas víctimas, a lo que usted ha hecho referencia en torno a las grabaciones, a las imágenes, el trabajo investigativo en aquella oportunidad con la sección OS9 de Carabineros y con la metodología que permite utilizar la nueva ley. Introdujimos en ese grupo infiltrados que nos permitieron determinar que habían empresarios que participaban de la sustracción, y a esos empresarios es a quienes les incautamos la maquinaria, que fue, de hecho, toda esa maquinaria cayó en comiso finalmente. Entonces, es muy, pero muy importante que ante conflictos como este, el Poder Legislativo atienda a las solicitudes del Ministerio Público en torno a entregar las herramientas necesarias para poder perseguir, porque los resultados están a la vista. La pregunta era sobre si los estándares probatorios que establecen en la práctica, ¿no?, los tribunales en la Araucanía son superiores a los estándares probatorios del resto del país, porque se ha discutido mucho sobre eso. Yo, en realidad, pudiera hablar como en el conocimiento personal. Yo soy fiscal y siempre he trabajado en la Araucanía, en Coyipulli. Pero he escuchado esta crítica, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una de las complejidades, varias complejidades que tiene el trabajo investigativo en la región y en la macrozona sur, si lo quiere extender, en torno, por ejemplo, a dónde se comete el delito, partiendo de la base de sector rural. Nosotros en sectores rurales no tenemos las cámaras o cantidad de cámaras que hay a disposición de las policías, por ejemplo, en los delitos urbanos. No tenemos TAC, no tenemos telepeaje. Los testigos o víctimas de muchos hechos ni siquiera quieren denunciar o declarar, porque estas orgánicas criminales se dedican también a intimidar a las víctimas. Intentan intimidar a los persecutores. Usted dio cuenta de mi situación particular. Estas son algunas de las complejidades a las que nos enfrentamos para obtener la prueba necesaria y llevar a juicio. Entonces, lo que hace el Ministerio Público, con los medios que tiene, con el trabajo de las policías, es reunir en muchos de estos casos pruebas indiciarias. Y quizás a eso se refieren algunos críticos cuando hablan de el estándar probatorio, porque nosotros vamos a juicio quizás no con la misma prueba que se pudiera obtener en otras condiciones. Me imagino que por ahí va la gran discusión en torno a cuál es el estándar. Yo creo que dice más relación con el tipo de prueba que es factible obtener atendida a estas complejidades. Rápidamente, a ver si puede contestar rápido. ¿Por dónde entra la droga a su juicio en la región de la Araucanía? Porque algunos dicen que es a través de las caletas. Lo segundo, ¿por dónde entran las armas? Lo tercero es si hay entrenamiento paramilitar en algunos grupos radicales. A ver, habría que distinguir la droga en general o si a propósito de violencia rural. Yo puedo dar cuenta de que sí, en sectores rurales, donde se pretende un cierto control territorial, existe cultivo de droga. Así lo acreditamos en la entrada del 2021, se incautaron en la casa de uno de los representantes de una de las comunidades más radicalizadas 500 plantas adultas de cannabis sativa, lo que da cuenta de una cantidad importante de producción de droga, y no solamente en esa, sino que en otras viviendas también, y en múltiples allanamientos que hemos coordinado con las policías. Entonces, si hablamos de cannabis sativa al menos, la producción puede estar ahí mismo, o está ahí mismo y así se ha acreditado. Armas, hay distintas formas de hacerse de armas de fuego, porque hay que entender esto como también relacionado a delincuencia común, desde la sustracción de manera directa de armas de fuego a los distintos inmuebles en las zonas rurales, a la adquisición a cambio de droga. Es una de las posibilidades. ¿Entran armas desde Argentina a su juicio? Es que tendría que hablar de casos reales, y yo personalmente no he tenido ninguna investigación donde se haya incautado armamento que provenga de Argentina.
Sí hay municiones que al menos no parece ser comercializada en Chile, pero sería hablar de investigaciones que no están a mi cargo. ¿Y hay entrenamiento paramilitar? Nosotros en nuestras investigaciones podemos señalar que, hay mucha práctica, al menos de disparo, por la cantidad de municiones de las que se pueden hacer a propósito de la comercialización. Luego, el entrenamiento que se pueda dar ya va a depender de cada uno de los sectores donde se encuentran ubicadas estas orgánicas. Hay que reconocer que hay orgánicas criminales, y de hecho así lo hemos planteado nosotros, hemos dejado atrás cualquier tipo de eufemismo. Hablamos derechamente de crimen organizado, existen varias que se atribuyen participación en hechos puntuales, graves. Se habló de Resistencia Mapuche Mayeco, LNM, que es una de las más recientes, la Coordinadora Arauco Mayeco, WAN, la Resistencia Lafkenche, que tiene mayor participación en el Biobío. Y estas orgánicas criminales se preparan para cometer delitos. Nosotros hemos tenido a nuestra disposición videos donde, por ejemplo, los imputados recogen los casquillos de las armas de fuego. Eso da cuenta de algún tipo de preparación. El nivel no es algo a lo que yo me pueda referir. ¿Por qué dice que no, diputado? ¿Yo? Sí, es que niega. Por todo lo que dice el... Es que escucho y no puedo dejar de negar, porque la verdad es que seguimos tratando de taparnos los ojos. Mira, Tomás, yo te lo puedo decir porque vivo allá. Allá en Temucuicui hay entrenamiento paramilitar y no podemos decir que no lo hay. En torno al lago Yeuyeu también hay entrenamiento paramilitar y no lo podemos negar. Hemos visto cómo actúan, cómo se visten, cómo operan. Yo también tengo informantes en la zona, entonces te lo puedo decir, sí hay. ¿Y quién los entrena? ¿Cómo puede ser, Tomás? Perdón, ¿quién los entrena? Bueno, pero yo te dije desde un principio, yo desde el año 2013 estoy denunciando que a través de las costas de Tirúa no solamente entraban insumos para preparar drogas duras a partir de la cannabis sativa, sino que también entraron armas y también personas. ¿Qué responsabilidad tiene la Armada en eso? Me encantaría saber, pues. Ese es el problema. Ahora, ¿El problema lo tiene la Armada? Pero, a ver, ¿quién controla las costas de Chile? Por eso le estoy preguntando. Bueno, efectivamente, pues, ahí tenemos un serio problema. Ahora, una cosa, Tomás, que no quiero dejar pasar. Dos cosas que no quiero dejar pasar. Ley de usurpación, efectivamente la aprobamos y ha sido muy útil. Pero sí tenemos un tremendo problema porque la ley de usurpación es súper clara respecto de una flagrancia permanente. Y hemos tenido problemas en una serie de predios, sobre todo en la zona cordillerana de Biobío, en que ha habido problemas en que Carabineros espera la orden de fiscalía, cosa que no debiera de ser, y ahí nos vemos entrampados. No, es que esto ya está en un proceso, por lo tanto tenemos que esperar. Y eso ha sido un problema. Y respecto del robo de madera, a ver, por favor, tenemos a Mijael Carbone, que fue procesado por este tema, tremendo empresario del robo de madera, y que quedó libre. Y tenemos, por ejemplo, en la zona cordillerana de Collipulli, desde Collipulli hacia Curaco, una cantidad de robo de madera tremenda que sigue ocurriendo, siguen habiendo quema de camiones y de maquinaria. ¿Y ahí quién investiga, me pregunto yo? Las empresas, Juan José. ¿Se han sometido algunas empresas, no digo empresas grandes, empresas más pequeñas, a la extorsión? ¿Es verdad que algunas empresas pagan peaje? ¿Es verdad que algunas empresas contratan personas de comunidades y no hacen nada, pero para mantener una especie de paz en los sectores donde tienen que transitar camiones, sacar actividades productivas, o cosecha, etcétera? Claro, estas organizaciones criminales, como ha dicho el fiscal, mutan. Y cuando ya los efectos del robo de madera están viéndose ¿pero han pagado? Dificultades, han avanzado sobre el tema de las extorsiones. Y efectivamente existen estos peajes informales, hay extorsiones para la cosecha de predios, digamos, ¿cierto? Hay extorsiones en las cuales afectan directamente la capacidad productiva. Y eso está pasando aquí y ahora. O sea, están pagando para transitar. Y los agricultores Nosotros también. no tenemos ningún registro desde la perspectiva gremial, pero los testimonios que recibimos es que efectivamente del pago, digamos, ¿cierto? Para poder ingresar a determinados predios se están produciendo extorsiones. ¿Y es verdad que contratan personas para que les indican quiénes hay que contratar y que los dejan ahí para mantener cierta paz? Yo diría que al contrario, tú entregabas cifras de las comunidades, ¿cierto? 1.300, 1.400.
las empresas forestales se vinculan a diario con 1.100 comunidades mapuche. Se ha desarrollado con ello toda una línea de desarrollo, de emprendimiento, de tener contratistas, y aparecen los yanaconas, digamos, ¿cierto? Esos mismos grupos son atacados, digamos, ¿cierto?, por sus pares con muertos dentro de las propias comunidades mapuches para poder inhibir ese tipo de conducta, de tener una visión de desarrollo en común y compartido. Y por lo tanto, empresas forestales contratan a trabajadores, a empresarios, emprendedores mapuches, sí, todos los días. Antonio, siempre las cosas tienen una causa. ¿Por qué se produjo todo esto? Mira, hay un tema bien de fondo aquí que... Perdón, la pregunta más precisa. ¿Los Sí. empresarios forestales o los empresarios de la zona, los agricultores, tienen alguna responsabilidad en todo lo que se ha producido? Mira, yo creo que siempre echarle la culpa al otro es lo más Pero hay que fácil. tratar de entender los fenómenos, ¿no? Pero mira, yo creo que hablo fundamentalmente por los agricultores. Yo creo que más que responsabilidad han sido víctimas de un nivel de violencia y de brutalidad, ¿no? Realmente inaceptable y brutal. Yo creo que los empresarios, los agricultores, los forestales han sido, mucha gente que trabaja en estas industrias, han sido grandes víctimas de todo este terrorismo y alteración de orden público y seguridad, más que responsable, ¿no? Nunca falta algún irresponsable que podrá estar metido en esta cadena, ¿no es cierto?, corrupta de comercio, pero yo creo que sinceramente yo quiero rendirle un homenaje a los agricultores, a los forestales, a los empresarios, porque han sido las grandes víctimas de todo este desorden, de esta inseguridad y estos atentados terroristas. Y no quiero dejar pasar una cosa, Tomás, que yo creo que aquí ha habido una confusión brutal de parte de la política, ¿no? Porque no hemos respaldado el legítimo uso de la fuerza, ¿no? Confundimos este respaldo al mal uso de la fuerza, que era violación a los derechos humanos, respecto de respaldar el legítimo uso de la fuerza, ¿no? Y esa es una responsabilidad política muy importante, ¿no? Porque las policías, tanto PDI como Carabineros, como Gendarmería, con todos los alcaldes, toda la gente que tiene una responsabilidad en resguardar el orden público y la seguridad, muchas veces no han tenido las herramientas para actuar. Entonces, aquí hay una confusión política respecto de cómo le entregamos las herramientas, ¿no es cierto?, a las fuerzas policiales para que hagan un legítimo uso de la fuerza. Y muchas veces eso el mundo político, ¿no es cierto?, no lo ha respaldado. Eso es verdad. ¿Hay alguna responsabilidad de alguien? No estamos hablando de que no haya que perseguir la comisión de delito, estamos hablando de otra cosa, ni tampoco que las policías tengan que tener superioridad de medios, pero ¿por algo pasan las cosas o no? Pero absolutamente, pues Tomás. ¿Y por qué pasan estas cosas? Cobardía de todos los últimos gobiernos, desde el 1997 en adelante, de no querer pagar el costo de asumir la responsabilidad de enfrentar esto como correspondía. ¿Y esto por qué? Porque tal como dice Antonio, y en eso comparto con él, acá hay una confusión. Y esta confusión probablemente es producto de todo lo histórico que ha pasado en Chile en los últimos 50 años, en términos de que existe una especie de temor a todo lo que huela a derechos humanos, en términos de ser acusados como Estado o como gobierno, cada uno de ellos, de cometer eventuales violaciones a los derechos humanos, producto de la defensa como corresponde de los derechos de las personas. Y eso es una confusión política, tal como dice Antonio, que muchos tienen hoy día. Nosotros lo vemos en el Parlamento a diario. Esta es una discusión permanente cada vez que hay algún tipo de proyecto de ley en alguna comisión o en la sala de la Cámara o del Senado que tenga algo que ver con el uso de la fuerza, vuelve a entrar el mismo complejo, te diría yo. Y ese complejo no logra entender que la violación de derechos humanos a la ciudadanía
no la está defendiendo nadie. ¿Te fijas? Y yo creo que ese es un tremendo problema que tenemos. Hay una comisión en este momento, una comisión presidencial para la paz y el entendimiento. Se han formado una enorme cantidad de comisiones, de mesas de trabajo en los últimos años, una enormidad. Incluso esto partió con el primer presidente democrático después de Pinochet, que fue Patricio Aylwin. Recordemos además que en ese llamado que hizo Aylwin, Aucán Wilcamán no participó. Y ahí se produjo la primera disidencia importante hace ya tantos años. ¿Esto ustedes creen que va a funcionar ahora o no? Le doy la palabra a cada uno rápidamente, si me digan sí o no, porque parece que es la última oportunidad, porque si no, después van a seguir los palazos. Mira, Tomás, tuvimos, a mi modo de ver, no. Y te voy a decir por qué. Porque tuvimos la comisión presidida por el obispo de Temuco, de ese entonces, en el gobierno de la presidenta Bachelet, que llegó a conclusiones súper claras y que nunca se aplicaron. Y esta otra comisión, que entre otras cosas tiene que tener unanimidad para las decisiones que tome, yo por las declaraciones que he escuchado, al menos del senador Buenchumilla, públicamente, yo creo que no va a tener por dónde tener la unanimidad en muchas cosas. Porque acá además también se confunde, pues Tomás, tú lo dijiste en tu introducción. Acá se confunde el derecho de comunidades a recuperar territorios eventualmente usurpados por el Estado de Chile con los derechos de quienes son los legales propietarios hoy día. Entonces tampoco se puede pretender que los legales propietarios de hoy paguen el pato producto de políticas de Estado de hace 120 años. O sea, no va a funcionar. No, para mí no. ¿No, José? ¿Va a Sí, funcionar o no? va a funcionar, definitivamente, definitivamente. Nosotros hemos entregado todos los antecedentes que nos corresponden, hemos visto todo el sector empresarial que ha entregado todos los elementos para que se pueda formar un juicio. Creo que aquí hay una diferencia sustantiva. Digamos, esta comisión se conformó en una base política, con el apoyo transversal de todos los partidos y con el mandato del Ejecutivo representado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Si no aprovechamos esta oportunidad, nos vamos a saltar 25 años para la próxima generación para hacernos cargo del problema. Así que yo le veo muchísimo futuro al desarrollo de las conclusiones y nosotros hemos comprometido el de poder apoyar el desarrollo de estas actividades en lo que viene a futuro. No va a ser de un día para otro, no va a ser prender y apagar la luz, va a ser un proceso. Pero creo que los elementos que se están concurriendo y la conformación y la base política de esta comisión, confiamos absolutamente en ella. ¿Antonio, va a funcionar o no? Yo tengo grandes esperanzas en la Comisión de Paz y Entendimiento. Me ha tocado conversar con ellos. Como las decisiones tienen que ser tomadas unánimemente, probablemente no vamos a lograr todo lo que queremos. Pero yo creo en el diálogo, yo creo que el grupo está muy bien conformado. Ahí hay gente como Alfredo Moreno que tiene una tremenda experiencia en dialogar, en escuchar en forma activa, y yo creo que a lo mejor no vamos a lograr el 100% en cómo resolver todos los problemas, pero yo tengo mucha esperanza, por un lado, y creo que vamos a tener un gran avance. Entiendo que ellos no han querido publicitar todo lo que han hecho para que en noviembre se presente, digamos, los acuerdos por unanimidad y tengamos buenas noticias. A uno le hubiera gustado estar más informado, pero creo que hay una buena estrategia de mantener más bien en forma confidencial el proceso y los acuerdos que ellos han llegado para presentarlos en noviembre. Y bueno, yo creo que eso es la política, es conversar, dialogar, hay gente muy capaz y yo tengo una esperanza fundada en que vamos a tener un gran avance. ¿Puede el fiscal hablar de esto o no? ¿Un tema político? No, entendemos que nuestra labor Por último, para decir voy a tener menos trabajo. Nuestra labor es dirigir la investigación criminal y perseguir a quienes son partícipes de los hechos violentos. Entonces le hago preguntas. Y en ese sentido, penales. sí tenemos que ser claros en que no podemos permitir enmascarar acciones violentas, delictuales y criminales
va al amparo de los legítimos derechos que pueda tener el pueblo originario, y esa es nuestra labor, perseguir a quienes cometen delitos, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces le hago la pregunta que le dije que le iba a hacer. ¿Usted se atreve a circular solo en su vehículo entre Leu y Tirúa? Es que es un supuesto, y como los juicios orales tampoco hablamos de supuestos. No, supuesto. Usted le pasó el auto, vaya para allá. ¿Se atreve? Ya dimos cuenta de cierta valentía en este espacio, pero lo que quiero decir es que el punto, me imagino al que se refiere, es este control territorial que quieren ejercer estas agrupaciones y que no lo esconden. ¿Y por qué no lo esconden? Porque este control les permite la sustracción de madera, el cultivo de drogas y la comisión de otros ilícitos. Y en ese sentido es que estamos trabajando junto con las policías para demostrar de que no existe un lugar al que las policías no puedan entrar dentro del país. Es que una cosa es que la policía entre, llega la policía armada, llegan con sus vehículos blindados, claro. No, la persona natural. Cualquier persona que está acá se puede transitar, porque esa es la verdadera libertad, ¿no? De tránsito. ¿Se puede? Es un supuesto. Es una de las complejidades de la región. Es una región con estas complejidades de violencia, del uso de armas de fuego, de la ruralidad, la tecnología. Es más difícil aplicarla allá, la cantidad de antenas con las que contamos, por ejemplo, para posicionar a algún partícipe de un hecho violento, la falta de cámaras. Me imagino que también de aquello da un poco cuenta el espacio en el que estamos, de la necesidad de contar con más y mejor tecnología. ¿A usted le llega información de inteligencia? No, porque el destinatario de inteligencia, como ley de inteligencia, recuerde que no es el Ministerio Público. Nosotros como Ministerio Público no somos... información, pues. Tienen la facultad. No, ahí la ley de inteligencia propiamente tal tiene facultades propias, pero no son directas hacia el Ministerio Público, ¿no? O sea, no le llega nada. Que no me puedo referir a la ley de inteligencia, ahí sí que no puedo entrar en ese tema. No, pero puede decir si le llega o no, pues. No puedo referirme al tema. Pero nosotros no somos los destinatarios de la información de inteligencia. Eso está... el sistema de inteligencia propiamente tal no depende del Ministerio Público ni somos los destinatarios. En algunas ocasiones los tribunales de la Araucanía, testigos que son protegidos, resulta que después han conocido sus nombres y han sufrido las consecuencias. ¿Cuánto temor existe en los testigos después de todas esas experiencias? No conozco el caso en particular al que se refiera, pero es claro, nosotros hemos dicho que estas agrupaciones, dentro de su actuar, incluye intimidar a las víctimas y testigos. De hecho, el hecho en sí siempre va a ser violento contra la víctima. ¿Testigos protegidos que usted a los que ha recurrido han sido amenazados? No, en lo personal tengo víctimas que fueron, valga la redundancia, víctimas de extorsión, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando, y el Estado dispone de las medidas de seguridad para proteger a estas víctimas. Y cuando logramos tener una víctima comprometida con la investigación, que sabe que está protegida por el Estado, los resultados también se alcanzan. Sin ir más lejos, el año pasado condenamos como una de las primeras denuncias por extorsión, de hecho, en la región, porque los otros son supuestos de extorsión, pero de las denuncias de las que hemos tomado conocimiento, el año pasado se hizo público, de hecho la condena fue efectiva y está cumpliendo condena un denominado lonco de una comunidad o de un sector rural de la Araucanía, también corresponde a mi zona, una investigación que me tocó dirigir, y en esa oportunidad ni siquiera extorsionaban a empresas o grandes forestales. La víctima es una parcelera con un predio de algunas hectáreas con un pequeño bosque, y a ella le exigían 36 millones de pesos para que pudiera explotar su bosque. Esta víctima, mujer, denunció, dispusimos las medidas de protección necesarias, realizamos las diligencias investigativas con los medios que tenemos a propósito de las facultades que entrega la ley. También fue detenido el imputado con los 18 millones de pesos en su poder, saliendo del banco, lo llevamos a juicio y lo condenamos. Y no es el único caso de extorsión, hemos tenido otro muy poco tiempo después que, aprovechándose de la situación de la Araucanía, sujetos se hicieron pasar por comuneros, engañando también a un propietario y exigiéndole la entrega de aproximadamente 20 millones de pesos. Eso fue en Angol, pero igualmente me correspondió investigarlo a mí. También los condenamos a todos por el delito de extorsión. Lo que quiero decir es que si tenemos una víctima que confía en el Estado, vamos a tener resultados, y ahí están. Hemos tenido 3 o 4 denuncias por extorsión y todos los responsables están o cumpliendo condena o ya condenados hace un tiempo, o prisión preventiva. Una última pregunta al fiscal. Todos sabemos que la pena, en materia penal, ¿no? La pena tiene 2 objetivos: el castigo propiamente tal y el efecto disuasivo para otras personas que quisieran cometer una acción similar. Las huelgas de hambre que han tenido resultado
a nivel de medidas por parte de Gendarmería. Todos sabemos que han tenido resultados en todos los gobiernos, gobierno Piñera, gobiernos anteriores, etc. Yo sé que no es responsabilidad suya, es responsabilidad de Gendarmería, pero a su juicio, ¿debilita la persecución penal en cuanto al efecto disuasivo? Nosotros creemos que no, porque el Ministerio Público va a solicitar la pena que corresponda al delito, Sí, pero siempre con si después independencia. se van a un centro semiabierto, usted comprenderá que Pero es lo que pasó con Celestino Córdoba. es una de las posibilidades que está en la legislación chilena y que no depende del Ministerio Público. La pregunta que hago no es esa. Me estoy preguntando si eso debilita la persecución penal porque disminuye el efecto disuasivo de la pena. No, yo entiendo que no, porque los delitos se cometen de todas maneras, se investigan y cuando encontramos los responsables los llevamos a juicio y se aplica, en los tribunales aplican la ley existente y vigente a la fecha. Luego, las penas sustitutivas o beneficios que puedan ser, de los cuales puedan obtener los imputados, es una cuestión que ya no depende del Ministerio Público, en la que no tenemos participación alguna. Sí, lo sé. Sí lo dije. Lo que estaba diciendo es si debilita. Creo que no. ¿No? Juan José. Claro, a la pregunta que le hacías al fiscal, si circularía por ciertas rutas de noche, cuando la ministra del Interior en una caravana es repelida, cuando un periodista como Univás Núñez tiene que arrancar y su camarógrafo resulta herido, resultaría un despropósito de que una autoridad vuelva a incursionar. Sabemos de que hay terrenos con lugares con ocupación territorial. 102.000 hectáreas forestales usurpadas. Territorios en los cuales no puede haber cosecha, donde se provocan los incendios, donde las alternativas son o te robo o te quemo. Eso está pasando hoy día. No podemos desconocer eso. Vemos un gigantesco avance, un compromiso de interior, de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares para poder colocar orden. Es un asunto que no está hoy día para nada resuelto. Por lo tanto, el de seguir con estas capacidades, se está discutiendo en el Parlamento la ley del robo de madera, que no entrega ninguna facultad a las policías, ni a la fiscalía, ni menos a tribunales, para poder seguir responsabilidades, que coloca la responsabilidad de los incendios en el pequeño propietario que colinda con los centros urbanos, que no entrega capacidades entonces de persecución de los delitos, cuando en la última temporada, Tomás, el 65% de los incendios fueron intencionales. Yo creo que hoy día ya nadie levanta ese falso mito, argumento en que no, las forestales se autoqueman, las forestales queman para cobrar los seguros, digamos, y todo es parte de su negocio y su ilícito. Sabemos que hay organizaciones criminales que están detrás de aquello, tienen una planeación de los incendios, el día, la hora, el momento cero, cuando ya no pueden haber sobrevuelos por la hora cero de las aeronaves, y la ley de incendio no trae ninguna facultad para poder hacer combate nocturno. Al día de hoy el 30% de los incendios se inician de noche. Y no tenemos ninguna capacidad en el sector privado ni público para poder detener la evolución de esos delitos. Contamos con la mejor tecnología, como tú señalabas. Cámaras con inteligencia artificial, con sensores térmicos que funcionan 24/7, hacemos relevamiento. Vemos que el incendio se inicia a minutos de la hora cero y no podemos combatir el incendio con la fuerza y las capacidades hasta 8 horas después, cuando ya está amenazando centros poblados. Tenemos avance, tenemos un proyecto que está hoy día en la Comisión de Agricultura del Senado, que consideramos fundamental para enfrentar esta temporada. No podemos dejar pasar un minuto con respecto a lo que significa entregar capacidad al Estado. Hoy día tenemos una crisis en las instituciones, padre. Entonces, decir de que las instituciones, cuando logran esa concertación de Estado, cuando el legislador, cuando el Ejecutivo le coloca urgencia, cuando entrega facultades a tribunales y fiscalías, cuando existe un compromiso real del sector productivo privado, que yo creo que demoró en tomar iniciativa para poder integrarse, digamos, para tener esa visión común, los avances son notables. Demoran, duelen, generan mucho conflicto, pero creemos que estamos avanzando en la dirección correcta. El tema de la diligencia y el tema de la oportunidad creo que hoy día es fundamental. ¿Tenemos que terminar o no con la hora? Ni idea. ¿O nos manejamos solos nosotros? ¿Cómo? ¿Hay tiempo?
¿Podemos? Él manda, ¿ven? Oye, yo quiero... a ver, nosotros somos un país tremendamente, teóricamente legalista. Yo no creo que tanto, pero ya, algunos dicen que... Y tenemos esta agenda de seguridad y no sé cuántas leyes y el fast track legislativo. Yo creo que somos expertos en no cumplir con las leyes. Yo tengo esa impresión. De cumplirlas de forma aparente. De siempre echar la culpa de que necesitamos una legislación nueva. Todo esto que está bien, yo creo que se necesita una ley de usurpaciones, obviamente, que se necesita que fuera más rápido, que hay que dejar poco espacio a la Corte Suprema que a través de autoacordados acuerda algunas cosas porque los legisladores no legislan. Todo eso está muy bien, pero ¿va a funcionar todo esto en el tiempo? Porque esto se requiere un esfuerzo en el tiempo. Porque yo no sé, por ejemplo, si el estado de excepción ha funcionado tanto. Por ejemplo, ¿ha funcionado el estado de excepción en la provincia de Arauco a propósito de la Armada con la Armada? ¿No? A ver, yo voto permanentemente en contra de la renovación del estado de excepción, siendo de allá, viviendo ahí. Porque ¿sabes lo que pasa, ¿Pero Tomás? no quiere militares? Es que no es ese el punto. ¿O no hay militares en la práctica? Es que el punto es que los militares hoy día están de adorno. Porque en la práctica los militares... ¿Hay militares efectivamente? Hay militares, pocos, se ven poco, pero hay. Ya, pero los militares que están en la Araucanía y la Marina que está en Arauco, la verdad es que es bien poco lo que pueden hacer. Porque ellos no tienen la posibilidad de hacer control de orden público. Si ven venir un auto, como de hecho pasó en la comuna de Ercilla, un auto sin patente a alta velocidad de noche, pasó por delante de la patrulla militar y la patrulla militar no lo podía detener. Tenían que llamar a carabineros. Entonces, para un Estado, claro, mediáticamente da la impresión de que hay más seguridad, pero no hay más seguridad. ¿Los militares no pueden parar a nadie? No. Ah, no, ya. No pueden hacer control de orden público. ¿Para qué están entonces? Eso es lo que me encantaría saber a el mí. efecto disuasivo que hay un militar ahí. A ver, claro, pero cuando todo el mundo se da cuenta que los militares en la práctica, para hacer algo tienen que tener un carabinero al lado, ya después de todas las renovaciones que hemos tenido, yo creo que todo el mundo sabe que... Diputada, pero usted lo que está diciendo es grave. Está diciendo pero es que es la realidad, no, pues, está Tomás. diciendo que el militar es un espantapájaro, que todos sabemos, el pájaro Bueno, se escapa hasta que se da cuenta que lo no hay he nada dicho, y se posa encima. Pues. Lo he dicho en la sala de la Cámara cuando he argumentado por qué no voto a favor de la renovación del estado de excepción. No podemos tener a los militares como espantapájaros. En el norte, en el estado de excepción que hay en el norte, los militares sí pueden hacer control de orden público. Eso fue voluntad política. No fue otra cosa, Tomás. Pero esa voluntad política en la macrozona sur no existe. Entonces, ojo con eso. Yo voy a seguir votándolo en contra mientras sea un decreto que al final del día tiene a los militares parados en algún lugar, en algún camino, pero que en la práctica no pueden ni siquiera parar a un auto que viene sin patente. ¿A ustedes les gusta Tomás, el estado de excepción? no, sí, no, yo creo que hay que ver los si no resultan... hay que ver los resultados del estado de excepción constitucional, Gloria, porque se ha bajado, y esta es una conversación con el general de ejército en la Araucanía, en un 61% los hechos delictuales. Pero es que a lo mejor no se debe a eso. No, pero ha sido una herramienta más. Lo triste, Tomás, es que, como dice la palabra, es un estado de excepción, ¿no? Y ha sido un estado permanente, ¿no? Porque vamos a llegar 2 años y medio, ¿no? Con el estado de excepción, y se supone que el tema de fondo ahí, tener que recurrir a un estado de excepción constitucional para establecer el orden público y la seguridad. Eso es lo triste de esto, ¿no? Pero que ha tenido resultado el estado de excepción constitucional, como ha tenido resultado la ley de usurpaciones, la ley de robo madera, el plan de cosecha seguro. Pero Antonio, ¿no? Un estado de excepción, cuando se transforma en permanente, no es de excepción. No, por eso. ¿Todo esto es irregular? Claro, ese es el tema de fondo, ¿no? Y respecto de las leyes, yo creo, Tomás, que tenemos que tener buenas leyes, ¿no? Y tenemos que cumplir las leyes, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse, yo creo que las buenas leyes se cumplen, ¿no? Pero el tema es que estamos llenos
de leyes que no solucionan también el problema de fondo, y también muchas veces las fuerzas policiales no tienen las herramientas para poder actuar. Los que creemos en la libertad, en la democracia, en el emprendimiento, en el libre mercado, creo que tenemos que abordar este tema de cómo darle las herramientas, ¿no es cierto?, necesarias para respaldar el legítimo uso de la fuerza. Fiscal. Perdón, Yo, sí. Tomás, necesito decir algo que es bien importante. Yo creo que un estado de excepción, lo que yo habría esperado al menos, es que, dada la situación de estado de excepción, se hubiera podido entrar a Temucuicui. Se hubiera podido detener a Huenchuyán, que todos sabemos que está ahí gracias a la jueza de Victoria. Que acuérdate tú que cuando estuvo con COVID, Huenchuyán no encontró nada mejor que dejarlo libre para que se presentara al juzgado 2 días después. O sea, eso era una utopía. Entonces yo habría esperado que durante un estado de excepción, dadas las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se hubiera hecho una entrada a Temucuicui. Y eso no pasó. Y llevamos 2 años y medio. Fiscal, yo le presto el celular. Le presto el celular no para que mande un WhatsApp, sino para que llame por teléfono. Llama a Ángel Valencia. ¿Qué le pide? No, ¿Qué le pediría al fiscal nacional? Antes de hacer una petición a mi fiscal nacional, quería plantear que esto es un problema de Estado, no es del Ministerio Público, ni solo de las policías, ni de ninguna institución en particular. Ahora, nunca vamos a estar conformes con nuestros resultados, no estamos satisfechos, el anhelo de obtener resultados de todas y cada una de las causas que se nos presentan va a estar siempre ahí. Investigamos todo tipo de delitos y de aquí engarzo con la pregunta. Habemos fiscales que somos preferentes en contexto de violencia rural y no exclusivos. ¿Qué quiero decir con eso? Que investigamos otro tipo de delitos también. ¿Qué falta? Mayor dotación, evidentemente, que con más dotación se puede hacer más y mejor trabajo y obtener mejores resultados. A pesar de aquello, a pesar de que trabajamos con la dotación que por ley se nos entrega, a propósito de los números, este año las denuncias han disminuido en un 61%. Superamos la rebaja del 50%. Los condenados este año alcanzan 74 imputados condenados, entre ellos los 12 del secuestro, que fue una causa que también, y no quiero personalizar esto, pero yo dirigí esa investigación, lo llevamos a juicio y los condenamos a todos. ¿Se ha entrado a Temucuicui en forma posterior? Sí, se ha entrado. De hecho, está en prisión preventiva el autor del homicidio del funcionario de la Policía de Investigaciones que fallece en el allanamiento del año 2021. Investigación que también conozco porque personalmente la dirigí. Entonces, no estamos conformes, esperamos más resultados, claro que sí, y vamos a seguir trabajando en eso. ¿Y le pide a Ángel Valencia? ¿Te lo llama por teléfono? Siempre dotación, pero no depende de él, depende de... No, pero ¿quién? Sí, pero sí. Se tiene que dirigir a él. No a él, sino ¿Más que gente? el Ministerio Público requiere más gente. Así se ha planteado en muchas oportunidades, está en curso la ley para crear una fiscalía supranacional dentro de otras solicitudes. Estamos terminando. Mira, antes de terminar, ¿puedo contar una historia personal? Porque yo creo que este es un tema complejo. El año 1995 instalamos una radio en Lonquimaya y era una radio de servicio, porque no había otras radios. Lonquimaya, si algunos lo conocen, está en un valle cordillerano, entonces no hay conectividad. Una localidad chiquitita, no tenía publicidad, nada, sino que era de servicio. Entonces, un día entra un señor, yo estaba ahí, ¿no? Y quería un servicio, estaba partiendo la radio, un señor que debe haber tenido en ese tiempo la edad que hoy tengo yo. Y anoto lo que necesitaba y se va. Al poco rato entra de nuevo, vuelve sobre sus pasos, abre la puerta, entra. Y me dice, quiero darle las gracias. Sí, no, está bien, si la radio está para esto, es un servicio, no se preocupe. No, déjeme darle las gracias, me dice. Es que es la primera vez que alguien me ofrece asiento. Y nunca lo olvidé. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso, por favor, para agradecer la presencia de Enrique Vázquez, fiscal adjunto, jefe de Fiscalía de Lautaro, Antonio Walker, presidente del Directorio Sociedad Nacional de Agricultura,
a Juan José Ugarte, presidente de Corma, y a Gloria Navellán, diputada de la República de Chile, que nos han acompañado. También agradecemos a Tomás Mochati, quien ha moderado este panel. Los invito, por favor, a una fotografía y, por supuesto, a compartir un café a la salida del salón.